Hola a todos, bienvenidos al podcast Palabras sin filtro. Hoy hablaremos de un tema crucial para cualquier sociedad democrática, la libertad de expresión. ¿Qué significa realmente? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cómo impacta nuestras vidas cotidianas? Acompáñanos durante los próximos minutos para explorar este derecho fundamental. Este episodio es para ti. Piensa un momento, ¿cuántas veces en el día dices lo que piensas? Ya sea una persona, en redes sociales, en un mensaje de texto. Ese es un ejercicio cotidiano de la libertad de expresión. Pero ¿qué sucede cuando esa libertad de expresión se enfrenta a obstáculos o incluso se convierte en una herramienta peligrosa? En los próximos minutos exploraremos este derecho fundamental desde diferentes ángulos. Empecemos con lo básico. La libertad de expresión es un derecho que todos tenemos a manifestar nuestras ideas, opiniones y creencias sin miedo a represalias. Es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Suena simple, ¿verdad? Sin embargo, su historia y su aplicación han sido todo menos sencillas. A lo largo de la historia, la libertad de expresión ha sido amenazada en innumerables ocasiones. Piensa en regímenes autoritarios, dictaduras y hasta en algunos países democráticos que han intentado o han logrado censurar ciertas voces. En estos momentos, lo que una persona podía decir, escribir o compartir estaba estrictamente controlado. Los disidentes, periodistas y ciudadanos comunes enfrentaban consecuencias graves por expresar sus ideas. ¿Pero por qué es tan importante la libertad de expresión? Porque permite el debate, el cuestionamiento y la búsqueda de la verdad. Sin este derecho no veríamos atrapados en un único discurso, incapaces de cuestionar las decisiones del poder o de contribuir al avance social. Y si miramos hacia el pasado, encontramos ejemplos poderosos: las luchas por los derechos civiles en los Estados Unidos, las protestas estudiantiles en Francia, los movimientos por la independencia en muchos países. Todos fueron posibles porque las personas tuvieron el valor de alzar la voz. Hablar es en sí mismo un acto de resistencia cuando las cosas no están bien. Ahora bien, ¿cómo impacta la libertad de expresión en nuestra vida diaria? Para muchos es algo que damos por sentado. Publicamos en redes sociales, participamos en conversaciones, expresamos nuestras opiniones políticas o personales sin pensar dos veces. Pero este derecho es más que solo palabras. Es la base sobre la que construimos una sociedad más justa, diversa e inclusiva. La libertad de expresión también está intrínsecamente ligada a otros derechos, como la libertad de prensa y el acceso a la información. Imaginen un mundo donde no podemos conocer los hechos, donde todo lo que leemos o vemos está controlado por unos pocos. La libertad de expresión asegura que podemos acceder a diferentes puntos de vista, a debatir ideas abiertamente y, lo más importante, a aprender unos de los otros. Pero atención, la libertad de expresión no solo es el derecho de decir lo que pensamos. Este derecho también incluye el derecho a escuchar a nosotros mismos y a los demás, de escuchar a quienes piensan diferente a nosotros, porque es en el intercambio de ideas donde realmente crecemos como sociedad. Y aunque no siempre estamos de acuerdo, la posibilidad de tener ese diálogo es lo que marca la diferencia entre una sociedad abierta y una cerrada. La importancia de la libertad de la expresión. La libertad de expresión no solo es importante para la política y los medios de comunicación, sino que también es esencial de nuestra vida diaria, desde la capacidad de decir lo que pensamos sobre un tema de redes sociales hasta el derecho de los artistas a crear sin miedo a ser silenciados. Este derecho nos permite compartir información intercambiando ideas y aprender unos de otros. Además, es clave para el desarrollo del pensamiento crítico y la innovación. Sin libertad de expresión estaríamos atrapados en un mundo donde solo una visión del mundo es aceptada, y eso puede llevar a la depresión. Hola, soy Maínez, Jorge Maínez, y llevo más de 10 años luchando contra la corrupción y a favor de los programas sociales y el aumento al salario. Mientras yo hacía eso, el PRI de Alito y Murat saqueaba Oaxaca y te decían que ellos eran el voto útil, pero entregaron el estado a Morena a cambio de impunidad. Por eso no hubo cambio. Afortunadamente hoy tienes 3 opciones: las 2 de la vieja política y lo nuevo. Soy Maínez y quiero ser presidente de México. Lo nuevo va en serio. Maínez, presidente de México. Movimiento Ciudadano. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. Y arrancan. Ni las trampas del Chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19.
Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. La libertad de expresión no solo es un derecho más en la lista de derechos humanos, es el motor que permite que otros derechos y libertades existan. Si no podemos hablar libremente, ¿cómo vamos a denunciar una injusticia? ¿Cómo vamos a exigir cambios cuando los gobiernos, las instituciones o las grandes corporaciones actúan mal? Pero la libertad de expresión no solo es política, también es personal. Cada vez que alguien expresa su identidad, su fe, su cultura, está ejerciendo su libertad de expresión. Esto incluye a los artistas que usan sus obras para cuestionar normas sociales, a los periodistas que le investigan la corrupción o a las personas comunes que comparten sus historias en redes sociales. Pensemos en los movimientos sociales recientes, el Me Too, el Black Lives Matter, las protestas climáticas de los jóvenes en todo el mundo. Todos estos movimientos encontraron fuerza en la libertad de expresión. La gente pudo alzar la voz, lo más importante fue escuchada. Lo que comenzó como historias personales o pequeñas protestas locales se convirtieron en movimientos globales que han cambiado leyes, mentes, culturas, y la libertad de expresión tiene ese poder. Y esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cómo sería nuestra vida si no pudiéramos expresarnos? Si al escribir una publicación, al hacer un comentario crítico o al levantar una pancarta, tuviéramos que mirar por encima del hombro, temiendo que alguien, ya sea un gobierno o una plataforma tecnológica, silencie nuestra voz. Ese es el mundo en que muchas personas en países con regímenes autoritarios viven día a día. En muchos lugares, expresar una opinión crítica de gobierno puede llevar a la cárcel e incluso a la muerte. Los periodistas enfrentan amenazas constantes, los manifestantes son reprimidos y los intelectuales y activistas son silenciados. En esos contextos, el simple acto de hablar se convierte en la forma de resistencia. Pero incluso en países democráticos donde el derecho está garantizado, surgen tensiones. A veces la autocensura se convierte en un mecanismo invisible. Porque el miedo a las repercusiones sociales o profesionales es real. Así que aunque parezca que todos tenemos libertad de hablar, debemos preguntarnos si realmente nos sentimos libres de hacerlo en todas las circunstancias. Límites y dilemas. Pero aunque la libertad de expresión es fundamental, no es ilimitada. Existen ciertas restricciones como la prohibición del discurso de odio, la incitación a la violencia o la difamación. El gran dilema es, ¿dónde trazamos la línea? Por ejemplo, ¿deberíamos permitir a alguien que exprese opiniones racistas o que difunda información falsa? En una era de redes sociales donde las ideas se propagan rápidamente, este es un debate constante. La libertad de expresión también conlleva una gran responsabilidad, porque lo que decimos puede tener un impacto profundo en los demás. El surgimiento de Internet y las redes sociales ha revolucionado la libertad de expresión. Nunca ha sido tan fácil para compartir su opinión con millones de personas, pero eso también ha traído nuevos desafíos. Desde la censura por parte de gobiernos y plataformas hasta la proliferación de noticias falsas y campañas de desinformación, al mismo tiempo estamos viviendo movimientos globales que luchan por mayor libertad en entornos donde es limitada. Plataformas como Twitter, Facebook son ahora campos de batalla donde se discute y se defiende este derecho. Sin embargo, surge la pregunta, ¿quién controla qué se puede decir y qué no en estas plataformas? La conclusión sería, la libertad de expresión es un derecho fundamental pero complejo. Nos da el poder de cuestionar y crear, expresar nuestras ideas, pero también implica responsabilidad mediante el mundo. Sigue evolucionando, especialmente en el ámbito digital. Es importante que pueda mantener un equilibrio entre libertad y responsabilidad. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro podcast. Hola, yo soy el locutor César. Hola, yo soy el locutor Alan. Yo soy la locutora Alexa. Yo soy el locutor Omar. Hasta luego. Gracias por escuchar su podcast Palabras sin filtro. Espero que este episodio haya abierto una ventana de reflexión para ti, como siempre. Estamos deseando escuchar tus opiniones. Hasta la próxima. Agradecemos a la producción a que está el nombre de Joshua.